Buenas tardes a todos y bienvenidos a la clase número 5 del módulo Gestión por Proyectos. El tiempo se nos ha pasado, estamos a la mitad del módulo, pero prácticamente a, a 3 clases nada más, porque como les he mencionado anteriormente, necesitamos una clase para que ustedes hagan la defensa y la última clase es para la prueba objetiva final. Así como van las cosas, dudo que nos presentemos en la universidad. Así que ustedes tienen que ir pensando cómo van a hacer la defensa. Debe ser una defensa virtual. Ustedes elegirán el mejor medio o método para hacer la presentación de su defensa. Hay actualmente una gran infinidad de software con el que pueden utilizar. Ya es decisión de ustedes. Veamos este día. La agenda que tenemos, como todas las agendas de los sábados anteriores, es un poco cargada, hay mucha información y eso de la dirección del proyecto es básicamente es todo un mundo que creo que al igual que muchas áreas nunca uno deja de aprender. En la primera parte vamos a hacer una retroalimentación, una breve retroalimentación de lo que hemos estado viendo y luego pasaremos a lo que es el área del conocimiento de gestión de riesgos y algunos conceptos generales relacionados a esta área. Vamos a dejar un breve espacio para aclarar las dudas y luego en esta hora quiero dar una validación rápida de los proyectos que tiene cada equipo. Quiero validar que realmente el proyecto que ustedes van a desarrollar o están desarrollando tiene la magnitud para aplicarle lo que es la metodología de la dirección del proyecto, en este caso el PMBOK, que es lo recomendado por el PMI. Luego, de 2 a 3 de la tarde, vamos a entrar a lo que es la parte de identificación de riesgos, análisis del riesgo, y vamos a hacer también un taller grupal. Siempre vamos a tener el receso de 3 a 3:30. De 3 a 30 a 5 de la tarde. La parte 3 del video, este día solamente vamos a ver tres videos, espero que no muy largos. Eh, Vamos a ver lo que es la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo y el seguimiento del riesgo. Vamos a hacer un taller grupal y si nos alcanza el tiempo, finalizamos el taller grupal, hacemos un cuestionario, pues y si no, lo dejamos pendiente para el siguiente sábado. Recordarles que el siguiente sábado, de acuerdo al calendario, ya nos toca hacer el laboratorio número 2. Así que el laboratorio número 2, igual que el anterior, les voy a dejar una tarea relacionada al tema que veamos este día. Y además vamos a responder un cuestionario del siguiente sábado relacionado también al tema de este día. Este día, como ustedes pueden observar, vamos a ver todo lo relacionado sobre gestión de riesgos. Es un tema muy interesante, pero también muy amplio y quizá a veces complejo. Y siempre hago énfasis que por favor pongan atención. Hay que tratar de ir en la secuencia como yo liberando los videos, los talleres, los cuestionarios, para que no se vayan quedando atrás, porque si se quedan atrás, no van a tener la oportunidad de preguntar y sí es algo complicado, la verdad, cuando uno pierde el hilo en este tipo de temas. ¿Qué hemos estado viendo hasta el momento? Hasta esta fecha, creería que de alguna manera tenemos claro que son 5 grupos de procesos, ¿verdad? Procesos de inicio, procesos de planeación, procesos de ejecución, procesos de monitoreo y procesos de cierre. Son 5 grupos. Tenemos 10 áreas del conocimiento, que son los interesados, adquisiciones, riesgos, comunicaciones, gestión de los recursos, gestión de la calidad, el tema de costos, el cronograma, el alcance y la integración. 5 grupos de procesos y estos 5 grupos de procesos a la vez se vinculan con 10 áreas del conocimiento. Cuando combinamos los grupos de procesos con las 10 áreas del conocimiento, tenemos que en total
hay que realizar 49 procesos. Procesos que están distribuidos en cada una de las áreas del conocimiento. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta el sábado anterior? Como les expliqué, estábamos haciendo una metodología orientada a los grupos de procesos, es decir, desarrollar los grupos de procesos, por ejemplo, en el inicio, sabemos que tenemos dos, en el de planeación tenemos 24, en el de ejecución, etcétera. De esa manera hemos desarrollado hasta el sábado anterior. Es decir, hemos estado desarrollando los procesos de manera eh, vertical. Si trabajamos los procesos de inicio, ok, yo solamente sé que tengo que trabajar un proceso relacionado a los interesados y otros procesos relacionados a la interacción del proyecto, y así sucesivamente. En el tema de planeación yo debería de abordar todos los procesos que corresponden a las áreas de conocimiento, pero de planeación nada más, y así sucesivamente yo podría desarrollar los procesos de ejecución de aquellos procesos pues, que tienen que ver con la ejecución, y de igual manera con monitoreo y control, y el cierre, que solamente es la integración. Esta es la metodología que hemos visto hasta el sábado anterior, pero como les comenté, vamos a cambiarla este día para que vean ustedes las diferentes formas de cómo se puede trabajar esto. Recuerden que es una metodología sugerida, no es que literalmente la vamos a implementar así en la organización, porque si queremos implementar literalmente el método al proyecto, seguramente algo nos va a salir mal. Es al revés, debemos de adaptar la empresa, el proyecto al método. Siempre hay que tropicalizarlo. ¿Qué hemos visto hasta la fecha? El sábado pasado comenzamos a desarrollar los procesos de inicio, y en un primer momento desarrollamos el acta de constitución del proyecto, que mencionamos que era el que le da vida al proyecto. Una vez tengo el acta de constitución del proyecto, que básicamente es como el banderillazo de salida, eh, seguimos con el tema de identificar a los interesados. ¿Qué son los interesados? Pues aquellas personas o entidades que pueden verse afectados, nos afectan de alguna manera en el proyecto. La afectación puede ser tanto positiva, negativa. Tenemos interesados internos, externos. A partir que nosotros tenemos ya estos dos procesos del grupo de inicio, pasamos al grupo de procesos de planeación. Y aquí comenzamos a ver que de acuerdo al orden secuencial, lo que seguía era desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Y mencionábamos que este plan lo que contiene es el conjunto de planes de todas las áreas del conocimiento. Quiere decir que en cada área del conocimiento, en los grupos de procesos de planeación, lo que yo voy a tener como resultado es un plan, y ese plan eh, tiene que llegar a lo que es el plan de dirección del proyecto. Pero claro, para desarrollar cada uno de los planes de las áreas de conocimiento hay que seguir toda una serie de procesos, herramientas, métodos, y comenzamos de esa manera a ver que, en qué consistía planear el involucramiento de los interesados, ya que anteriormente ya los habíamos identificado. Entonces aquí vamos a de alguna manera identificar aquellos grupos que de alguna manera me pueden impactar más que otros, tienen poder, diferentes intereses, etcétera. A la larga que tengo un plan para gestionar los interesados. También comenzamos a ver todo el tema de planificar el alcance. Para planificar el alcance, mencionamos también que hay que recopilar una serie de requisitos de los interesados, hay que considerarlos para incorporarlos en el alcance. A partir de ello yo puedo definir el alcance, y una vez yo tengo definido el alcance, puedo, a partir de ello yo puedo dividir el trabajo en lo que llamamos EDT o WBS. Ahí nos quedamos la clase anterior. Si ustedes se dan cuenta, estábamos trabajando, como les he mencionado, de manera vertical, procesos de inicio, y comenzábamos a ver todo el tema de procesos de planeación. Pero también lo podemos hacer de manera horizontal, y es lo que vamos a ver este día. ¿Cómo horizontal? Ya no por procesos, grupos de procesos, sino que verlo por área de conocimiento, es decir, abordar toda un área de conocimiento y aplicarle lo que es el método. Este día
se ha definido que vamos a trabajar lo que es la gestión de riesgo. Y si ustedes se dan cuenta, la gestión de riesgo considera los grupos de planeación, ejecución, monitoreo y control. Y cuando entramos específicamente a lo que es la gestión de riesgo, podemos observar que contiene 5 procesos de planeación, uno de ejecución y uno de monitoreo y control. Así que estos 7 procesos relacionados a la gestión de riesgos es lo que veremos este día. Como ustedes pueden observar, de trabajar un método vertical, que es por grupo de proceso, hoy vamos a ver un método de manera horizontal abordando lo que es el área del conocimiento y los grupos de procesos que hay que trabajar para esta área. Veamos. Y esto que hagamos hoy lo podemos hacer de igual manera con todas las áreas del conocimiento. ¿Esto de qué va a depender? Pues va a depender del dominio que tengamos del método o de qué tanto se haya comprendido cuándo es grupo de proceso o cuándo es que son áreas del conocimiento. La verdad que no interesa la forma. Lo que interesa es que realmente al final nosotros podamos tener todo el método implementado, es decir, 49 procesos. Veamos. Área del conocimiento, gestión, riesgos. Como les explicaba, contiene 7 procesos. Veamos. El proceso de planificar la gestión de riesgo. En esta parte vamos a definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgo. Algo muy importante, cada vez que ustedes vean en un método, en una herramienta, la palabra cómo, esto se está refiriendo a otro método. Es decir, si bien es cierto, estamos utilizando una metodología, pero dentro de esta metodología me está diciendo específicamente para la gestión de riesgo, ok, cómo vamos a realizar las actividades de gestión de riesgo. Me está diciendo qué método voy a implementar, cómo lo voy a hacer. Y lo subrayo porque de ahí donde viene y se desglosa todo el conocimiento que cada uno de nosotros podamos tener, porque como les repito, esta es una metodología sugerida, pero si de repente alguien dice, ok, yo tengo cierto dominio en el tema riesgos, aplico esto, yo tengo cierto dominio en el tema cronograma, aplico este otro método, y es aceptable siempre y cuando, ok, cumplamos con lo que me dice acá el método. Ya les voy a explicar un poco más adelante una de las claves que podemos de considerar para poder trabajar esto de manera adecuada. Entonces, en planificar definimos básicamente cómo vamos a realizar las actividades para gestionar los riesgos del proyecto. Para que en el proceso 13 identifiquemos los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto, es decir, cómo las vamos a identificar. Ya lo vamos a ver. En el 14 dice realizar el análisis cualitativo de riesgos. Aquí se priorizan los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior. Aquí se evalúa también la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Es decir, que para poder priorizar o para poder evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto, debe ser bajo ciertos criterios que hay que establecerlos. En el proceso 15, que es realizar el análisis cuantitativo de riesgo, vamos a analizar numéricamente el efecto combinado de riesgos y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. En el 16 vamos a desarrollar opciones en donde vamos a seleccionar qué acciones vamos a tomar, qué estrategias, todos aquellos acuerdos para abordar la exposición al riesgo que hemos identificado, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto. Una vez tengamos planificado, ok, ¿qué toca? Ejecutar. ¿Ejecutar qué? Vamos a ejecutar todo lo que hemos planeado. Entonces vamos a implementar los planes acordados de respuesta a los riesgos. ¿Cuáles planes? Como los resultados del proceso de planeación. Aquí los ejecutamos. Y en el monitoreo de control, pues como su nombre lo dice, aquí vamos a monitorear que la implementación de los planes acordados realmente estén dando respuesta a los riesgos. Así como vamos a hacer también seguimiento de los riesgos identificados e identificar y analizar nuevos riesgos. Es decir, que
a pesar que hemos identificado riesgos en la planeación, cuando estemos implementando, cabe la posibilidad que surjan nuevos riesgos. Además, debemos evaluar la efectividad, ojo acá, efectividad del proceso de gestión de riesgo a lo largo del proyecto. Cómo saber si los planes que hemos tomado para los riesgos que se han identificado realmente han sido efectivos. Eso lo vamos a desarrollar poco a poco. Les mencionaba que algo clave que al menos yo considero o tomo en cuenta cuando estoy viendo estos grupos de procesos son los resultados. Recuerdan ustedes que para cada grupo de procesos hay entradas, hay herramientas sugeridas para desarrollar cada proceso y al final hay una salida. Entonces, la clave que yo tomo es, para no complicarnos mucho, la salida. Es decir, ¿cuál es la salida de planeación? La salida de planeación es un plan de gestión de riesgo. Es decir, si bien es cierto, yo planifico cómo lo voy a hacer, identifico los riesgos, hago el análisis cuantitativo y cualitativo, al final lo que tengo yo, el que me interesa es el 16, planificar la respuesta, es este plan de gestión de riesgo. Y recuerden ustedes que todos los planes, cuando lo tengo, este plan se va a incorporar a todo el plan de dirección del proyecto en el área del conocimiento de gestión de la integración. Eso, por favor, tómenlo en cuenta. Que esto que estoy haciendo ahorita con esta área del conocimiento es lo que debo hacer con todas las áreas del conocimiento. Es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La herramienta o el método que voy a implementar para cada una de ellas. El resultado que tengo para la ejecución. Puedo tener solicitudes de cambio, es decir, que a raíz de los riesgos que he identificado, a raíz del plan de gestión de riesgo, yo puedo solicitar algún cambio en el proyecto, en el alcance, en el entregable, en el presupuesto, en el tiempo, etcétera. Así como también otro resultado puede ser la actualización de los documentos del proyecto una vez que esté implementando la respuesta a los riesgos. Esto me va a llevar a registrar riesgos, a hacer informes sobre los riesgos, a registrar la cantidad de incidentes, entre otros aspectos que puedan surgir cuando esté ejecutando la gestión de riesgo. Y en el monitoreo, ¿cuál va a ser el resultado? Pues básicamente estoy informando de cuál es el desempeño, cuáles son, aquí también pueden haber solicitudes de cambio del proyecto. También pueden haber actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. ¿Cuál es este plan? Donde este plan de riesgo fue a caer. Entonces también puede actualizarse ese plan, así como actualizaciones a los documentos del proyecto, entre otros. Veamos, entonces, entremos de lleno a lo que es la gestión de riesgos en los proyectos. Estamos hablando de riesgos. Entonces, para hablar de riesgo hay ciertos conceptos importantes que debemos de tener en cuenta cuando estemos trabajándolos. Y el primer concepto, lógicamente, es riesgo. ¿Qué es riesgo? Riesgo, pues son circunstancias, sucesos o eventos que afectan el normal desarrollo de las actividades. Es decir, es un evento, una circunstancia que puede sucederme y de alguna u otra manera puede afectarme las actividades que yo he definido. ¿Dónde? Los he definido en el alcance, los he definido en el cronograma, los he definido a lo largo de las 10 áreas del conocimiento. El efecto del riesgo puede ser positivo, pero generalmente la palabra riesgo la utilizamos para aspectos negativos, porque muchas veces para no causar esa confusión que un riesgo positivo, riesgo negativo, aunque se podría utilizar, es preferible mejor utilizar el término oportunidad. Es decir, si riesgo positivo, ok, ya no le llamemos riesgo, llamémosle oportunidad. Por eso que generalmente se utiliza para aspectos negativos. Cuando hablamos de riesgo, esto se relaciona con peligro, amenaza, perjuicio, daño, etcétera. El tema de riesgo es algo que siempre hemos vivido con él. En muchas normativas, en mucha bibliografía, se menciona del pensamiento basado en riesgo. Eh, yo creo que todo el tema de gestión de riesgo, quien lo maneja de una buena manera, es, digamos, los bancos, pues es obvio, ¿no? Todo lo que se maneja ahí, ellos manejan muy bien todo el tema de riesgo.
pero el pensamiento basado en riesgo es algo con lo que vivimos día a día. Y si no, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si vamos en el transporte público y usted de repente comienza a observar que van sujetos armados y van asaltando a la gente y usted está atrás? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues de las primeras reacciones, me imagino, que podrían darse, es, pues usted se pone en alerta, se da cuenta que van asaltando, y si en eso el bus o microbús se detiene, usted a la primera oportunidad, pues se va a bajar del transporte público. ¿Qué es eso? Es una reacción. ¿Por qué? Porque surgió ese pensamiento basado en riesgo. ¿Qué quiere decir? Que yo vi el peligro, yo vi la amenaza, y que si yo no hago nada, me quedo ahí sentado, ¿qué va a suceder? Pues muy probablemente me van a asaltar. Entonces, ese es un pensamiento basado en riesgo, que por eso ya es algo natural que nosotros tenemos. Pero este pensamiento basado en riesgo también tenemos que pasarlo al ámbito empresarial, al ámbito de los objetivos que yo he definido, en este caso, para el proyecto. Otro ejemplo, quizás como yo doy clases de esto, siempre estoy con ese pensamiento basado en riesgos cuando veo ciertos eventos. ¿Qué tal? Ustedes ahorita todos están frente a una computadora, la mayoría me imagino. ¿Y qué tal si ustedes tienen a menos de, qué sé yo, de una cuarta de su mano un vaso de agua, una botella de agua que no está tapada? Cualquiera, va, usted mismo por accidentalmente puede botar el vaso o la botella y cae sobre la computadora y su computadora se dañó. Pero ese es un pensamiento basado en riesgo, es decir, ver que ahí puede suceder algo, pero no estoy seguro si va a suceder. Por eso se llama pensamiento basado en riesgo. O sea, y nada me dice qué tan probable puede ser que ese evento suceda. O sea, puede no suceder, pero el riesgo ahí está. Entonces veamos cuál es un concepto que me da norma, la norma 31.000 versión 2018 en el apartado 3.4 y me dice que riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Eso es riesgo. Entonces, riesgo es incertidumbre. Yo no estoy seguro, o sea, es decir, yo no conozco, no tengo datos, no tengo información para decir que un evento va a suceder. Por eso se convierte en riesgo. Esa incertidumbre hace que sea riesgo. Eh, otro elemento clave que yo hago para filtrar los riesgos es esto, incertidumbre. Cada vez que mencionan, ya lo vamos a hacer otro momento, cada vez que mencionan un riesgo, lo primero que yo pregunto, ¿hay certidumbre o hay incertidumbre? Si me dicen, no, es que estamos seguros que va a suceder, ok. Si usted está seguro que va a suceder el evento, no es riesgo, es problema. Si usted no está seguro porque no tiene datos, no hay información, hay incertidumbre, ok, es riesgo. Pero si tenemos datos, no es riesgo, es problema. Eh, y si no tenemos información, eso se convierte en incertidumbre, entonces es riesgo. Básicamente todo el tema de gestión de riesgos es algo que se maneja en las empresas en muchas áreas de la organización, en el tema de gestión de conocimiento, calidad, control interno, gestión del producto, en el tema de seguridad, salud ocupacional, seguridad de la información, continuidad del negocio, gestión ambiental y la gestión de proyectos no es la excepción. Por ahí ustedes ven que inclusive se maneja toda un área de gestión de área del conocimiento para ver la gestión de riesgo. El objetivo principal de la gestión de riesgos es disminuir la probabilidad de que se produzcan problemas. Ojo, disminuir la probabilidad. Y en caso que se originen, reducir las consecuencias que dificulten el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Ojo, son dos cosas. Por un lado, lo que trato yo es reducir o disminuir la probabilidad de que algo ocurra. Ese es el fin de identificar los riesgos. O sea, yo quiero evitar o reducir la probabilidad que ese riesgo que he identificado ocurra.
Ese es uno. Pero de llegar a ocurrir, yo debo reducir las consecuencias, es decir, ok, yo he identificado un riesgo. Entonces, lo primero que yo debería hacer es preventivo, tomar acciones para que no ocurra, pero que si llega a ocurrir, ok, estoy preparado para que el efecto de ese riesgo no impacte significativamente en los objetivos del proyecto. Eh, Otros conceptos que hay que considerar es todo el tema de amenaza o riesgo negativo. Habíamos hablado que es la condición o situación desfavorable, que si se hace realidad tendrá un impacto negativo. Algunos ejemplos son todo el tema de reducción de gastos, tecnologías emergentes, riesgo de mercado, expansión de la participación de los gobiernos, la recesión con lenta recuperación. Por ejemplo, lo que está sucediendo en el mundo actualmente, en su momento debió haber sido un riesgo. Creo que nadie lo, bueno, me imagino que algunos sí, pero no lo mencionaron, eh, no lo vieron venir, la mayoría, y a estas alturas esto ya no es un riesgo, esto es una realidad, entonces se convierte en un problema y no en un riesgo. Veamos. Habíamos hablado también el riesgo puede ser positivo y como les mencionaba, lo podemos llamar como oportunidad. Y las oportunidades son las condiciones favorables que tendrán un impacto positivo. Por ejemplo, los avances tecnológicos pueden ser oportunidad porque las podemos aprovechar. El crecimiento de mercados emergentes, todo el tema de inversión en tecnología, nuevos canales de marketing, fusiones, adquisiciones como estrategias, etcétera. Y lo que les estaba mencionando, incertidumbre, que es el grado de desconocimiento de un potencial resultado futuro por falta de información. No tenemos información. Si no hay información, es incertidumbre. No podemos hacer un estimado de la probabilidad de ocurrencia. ¿Y qué es la probabilidad de ocurrencia? Es la estimación en términos probabilísticos de que un daño se manifieste en el proyecto. ¿Y cuál sería el impacto si un riesgo se llegara a materializar? El impacto es el costo incremental al proyecto si el evento de riesgo se manifiesta. Esto dependerá de dónde se presenta en el ciclo de vida del proyecto y cuánto tiempo se necesite para reparar el daño que este riesgo cause. Así que, bueno, bienvenido a todo el tema de gestión de riesgos. ¿Preguntas?